Bueno, vamos a proceder a darle inicio a nuestra sesión. Quiero darles una bienvenida a todas las personas que hasta el momento se han conectado. En primera instancia, queremos darle las gracias por haber sacado de su tiempo, de su espacio, para escucharnos. También quiero invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram, @aruspila. Ahí van a poder siempre estar actualizados. Tenemos información relevante con respecto a todos los temas y actualizaciones de pila. Hoy también quiero invitarlos a que se hagan partícipe de este espacio. Vamos a tener un espacio para ustedes, un espacio en donde dos de nuestros expertos en todos estos temas van a poder aclararles dudas, van a poder contarles un poco acerca de toda esa cantidad de dudas que a veces se nos pasan por la cantidad de decretos o situaciones que nos están pasando en este momento. Entonces aquí van a estar conectados, este espacio es para ustedes, es de ustedes, así que la invitación es aprovecharlo y que todos hagan sus preguntas para nosotros poder ayudarlos. Por último, no me quiero, digamos que no quiero dejar pasar para invitar a todas aquellas personas y aquellas compañías que hoy nos acompañan en este espacio y que aún no tienen los servicios o no están pagando su pila a través de Arus, a invitarlos a que precisamente nos den esa oportunidad de que ingresen a nuestras páginas, de que utilicen nuestro servicio. Uno de los grandes fuertes que tenemos nosotros en nuestros servicios, de que ustedes van a tener esos expertos como los de ahora, que los van a estar asesorando, que los van a poder tener ahí para ayudarlos. Entonces, quiero invitarles, en esta tarde voy a abrirle espacio en estos momentos a William, quien va a comenzar en esta primera sesión con todas estas aclaraciones a sus dudas y preguntas. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Yesenia, por tu introducción. Muchas gracias a todas las personas que en este momento se han venido conectando a través de nuestra aplicación de Webex y aquellos que se están conectando a través de la aplicación de Facebook. Como les comentábamos hace un momento, la idea en este momento es poder compartir con ustedes aquellas inquietudes que nos hicieron saber a través de un formulario en el cual, pues aquí vamos a disolver todas esas preguntas que tenemos en la seguridad social, en nuestro día a día o en el momento de elaborar nuestra planilla de liquidación de aportes. Entonces, pues me presento, yo hago parte de la organización de ARUS, soy ejecutivo de mantenimiento, doy soporte a las empresas en seguridad social. Entonces, vamos en este momento pues a dar inicio a esta presentación. Dame un momento. Estamos esperando en este momento que se siguen conectando nuestras personas conectadas tanto en el Facebook Live y en la plataforma de Webex. Dentro de la plataforma de Webex también vamos a encontrar un chat donde a medida que vamos generando, digamos que las inquietudes, vamos a poder generar preguntas o a través de nuestro Facebook Live de todas aquellas inquietudes que nos han generado en el transcurso de nuestro formulario. Bueno, vamos a dar inicio en este momento a las preguntas que hemos venido generando en el transcurso de estos días anteriores. Bueno, la idea en este momento de este espacio es que conozcan un poco más a través de ARUS y que conozcan un poco más de los ejecutivos, aquellas personas como nosotros que queremos brindarles acompañamiento a ustedes en el momento de elaborar una correcta seguridad social. ¿Listo? Eso es lo que en este momento queremos brindarles a ustedes, un soporte, un acompañamiento. Si de pronto ustedes vienen liquidando a través de otro operador de información, invitarlos a que conozcan nuestras herramientas, nuestro soporte y nuestro acompañamiento.
Entonces, bueno, como primera pregunta que nos venían generando dentro de nuestro chat, dice, ¿qué debo tener en cuenta para poder aplicar al beneficio de la exoneración de aportes a parafiscales y del pago de la salud tarifa empleador? Bueno, en el momento en que nosotros generamos un registro como empresa, una de las preguntas vitales y principales que nos indica el operador de información es que si nosotros somos exonerados del aporte de salud de tarifa de empleador y aportes a parafiscales. En muchas situaciones no conocemos la normativa o no contemplamos si podemos o no aplicar a este tipo de beneficio. Estos beneficios se ven inicialmente dentro de la Ley 1607 del 2012 en su artículo 25. Aquí básicamente nos indican que si yo soy una persona natural y tengo dentro de mi empresa como mínimo a 2 empleados, pues podré aplicar a ese beneficio que es el no pago del 8.5% en la salud, en la planilla de autoliquidación de aportes, y al no pago directamente de SENA y de ICBF. ¿Listo? Si soy una persona jurídica, pues ya la situación cambia un poco. Y la ley, pues digamos que nos brinda estas dos aclaraciones. Ley 1607 del 2012 y Ley 1819 del 2016 en el artículo 65. Nos indica que si yo soy declarante de renta o complementarios, básicamente yo puedo aplicar a esta normativa si soy una persona jurídica y pues no aplican propiedades horizontales dentro de o asociaciones sin ánimo de lucro. Entonces aquí tenemos este beneficio para este sector y es el no pago al 8.5% en salud, SENA y CBF. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más nos indican allí? Pues prácticamente que los empleados que tengan unos devengos iguales o superiores a 10 salarios mínimos, pues no pueden aplicar a este tipo de beneficio. Este tipo de beneficio únicamente está contemplado para trabajadores, empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos legales vigentes. ¿De acuerdo? Entonces, si aquella persona que tiene un devengo superior, no ingreso base de cotización, sino devengos, todo lo que compone mi remuneración, pues no puedo aplicar a esta normativa para ese tipo de empleados, ¿de acuerdo? Únicamente. Una segunda pregunta que nos hacían era, ¿con qué porcentaje paga la empresa los 2 primeros días de incapacidad por enfermedad general? Las incapacidades generales es algo que se ve muy notoriamente o que se aplica mensualmente dentro de una seguridad social. Ya tenemos conocimiento de que pues, los 2 primeros días son pagados por parte del empleador y a partir del tercer día, pues la entidad promotora de salud es la que se hace responsable del pago de esa incapacidad, ¿de acuerdo? Yo debo pagar al 100%, eso no quiere decir que sea el 100% del salario del afiliado y eso es lo que constituyen mis políticas como empresa. Lo importante y lo que me indica la norma es que no pague por menos de lo que vale un día de salario mínimo, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces no podría generar un pago inferior a ese ingreso base de cotización. Dentro de las preguntas también recopilábamos esta que nos indicaron y es, en las incapacidades siempre es obligatorio para las empresas pagarlas al 100%, es decir, completar lo que las entidades de salud no pagan. Bueno, lo que logramos entender digamos, de esta pregunta que nos generaban era lo siguiente. Asumo que la persona o la empresa que generó esta pregunta es que, pues al yo generar el pago de esa incapacidad como empresa el 66.66%, si también debía estar en la responsabilidad de generar ese pago del 33.33% para llegar a un 100% del salario de ese afiliado. Y básicamente es no. Yo simplemente dentro de los 2 primeros días, que son mi responsabilidad de generar el pago de estas obligaciones, lo pago al empleado al 100% de su salario o al 66,67, ya como yo lo decida generar como empresa o como lo venga pagando en mi nómina, y a partir del tercer día lo viene a pagar la entidad promotora de salud. ¿De acuerdo? Yo no tengo que entrar en responsabilidad de pagar ese otro 33,33%. Ya es algo que si está dentro de las políticas internas de la compañía, pues lo pueden realizar, pero no sería una obligación. Bueno, una cuarta pregunta. Esta nos la hicieron en bastante.
este tipo de pregunta, y es, ¿qué sucede con los aportes en pensión que se realizaron bajo el 3% para los periodos de abril y para los periodos de mayo? Bueno, les comento que justo el día viernes salió un decreto que es el 376 del 9 de abril. Este decreto básicamente lo que nos está indicando es que ya, pues a causa de hace el año pasado, a mediados de agosto, un juez de la República, pues indicó que ese aporte del 3% a la pensión era algo inconstitucional y que se generaba una afectación a varios indicadores del sistema pensional. Entonces, básicamente, ¿qué sucedió? Que el juez de la República, a través de una sentencia, indicó que se debía generar el pago de ese otro 13% en un periodo no mayor a 36 meses. Y pues de ahí acá, pues se indicaba que eso debía acontecer a partir del 1 de diciembre. Pues esperó mucho tiempo este tipo de decreto y esta reglamentación, pero fue hasta el día viernes que salió este tipo de decreto en el cual ya formalmente y oficialmente generado, firmado, pues se indicó que se debe generar el pago de ese 13% de esos aportes a pensión que no se liquidaron en los periodos de abril y mayo. ¿Qué más se indica dentro de este decreto? Que efectivamente la empresa a partir del 1 de junio del 2021 podrá generar el pago de ese 13% y con un tiempo no mayor a 36 meses, ¿sí? Y que no dará lugar a generar el cobro de intereses moratorios el momento en que yo liquide esos aportes al sistema de pensión. ¿Listo? También pues da dentro de ese decreto pues indica que básicamente el empleador ya no debe generar ningún tipo de autorización al empleado pues para ese tipo de descuento. Básicamente pues el empleador va a tener que generar el pago de ese aporte y pues para las personas que se generaron retiro pues realmente el empleado pues en cualquier momento podría acercarse y generar el pago o el acuerdo de ese pago restante que no se le descontó en el momento de retirarse. Entonces es un decreto muy reciente del día viernes y el cual también, pues dentro del decreto indica que se espera que el Ministerio de Salud y Protección Social genere la reglamentación para poder generar la corrección a ese 13%. Actualmente, si ustedes desean a través del operador de información, ya ustedes pueden generar la corrección de ese 13% a través de una planilla de corrección. Sin embargo, pues la reglamentación pues la estamos esperando por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, ¿de acuerdo? Para que se empiece a aplicar de acuerdo a las directrices que nos indiquen este ente. Quinta pregunta, algo que nos indicaban en este momento. Cuando hay una licencia remunerada y el mes es de 31 días, ¿se reporta en el operador al día 30 o al día 31? Acá hay algo muy importante y es la forma en cómo yo realmente debo incluir una novedad de licencia remunerada, ¿sí? En muchas ocasiones nos volvemos de pronto un poco mecánicos y dependemos mucho de simplemente ingresar una novedad con una fecha de inicio, una fecha fin, y en muchas ocasiones no sabemos el valor que nos solicita y el operador que dice IBC de la novedad. En muchos casos hemos visto que se ingresa el valor es pagado por concepto de vacaciones o por concepto de licencia remunerada. ¿Y de qué me habla acá el decreto 800 del 98? Básicamente, para construir la seguridad social, yo debo tener en cuenta dos factores. Uno, la construcción del ingreso base de cotización a la seguridad social y otro, el ingreso base de cotización a los parafiscales. Los parafiscales, digamos que se rigen bajo una ley que se llama Ley 21 de 1982 y nos indica que yo a los parafiscales le debo generar el pago de lo que yo devengue durante el mes en la nómina, ¿sí? Entonces, cuando yo aplico una licencia remunerada, voy a tomar un ejemplo acá para que de pronto nos pongamos en contexto, que puede ser el día 29, 30 y 31, 3 días de licencia remunerada. ¿Yo cómo voy a construir esos 3 días de licencia remunerada si en la Seguridad Social solamente existen 30 días? El decreto 806 me dice que yo debo ir al ingreso base de cotización del mes anterior al que tuve ese afiliado y tomarlo como base para poder crear el ingreso base de cotización de esos 3 días de licencia remunerada. Quiere decir que si yo en el mes anterior
tuve un IBC de 3 millones de pesos, yo lo que debo hacer es tomar esos 3 millones de pesos, dividirlo en 30 y multiplicarlo por 3, que sería día 29, 30 y 31. El resultado de esta operación es el ingreso base de cotización de la Seguridad Social, de la línea de la licencia remunerada, tanto la salud como la pensión, como los riesgos. Recordemos que en los riesgos yo voy a tener un ingreso base de cotización, pero no voy a generar ningún aporte porque básicamente estoy en una licencia en la cual no estoy teniendo ningún tipo de riesgo laboral. Entonces, de esa manera yo creo el ingreso base de cotización sobre los 3 días. Para poderlo aplicar a la pila, pues me van a quedar aplicados simplemente el día 29 y el día 30, pero el IBC conformado fueron de 3 días. Entonces es algo muy importante que ustedes lo conozcan de cómo construir una licencia remunerada. Y recuerde que acá estamos hablando simplemente de 3 subsistemas. La caja de compensación ya tiene otro tipo, digamos, de ejercicio. Y la caja de compensación, como les mencionaba anteriormente, era la ley 21 del 82 y nos indicaba lo de vengado por la nómina durante ese mes. Entonces, ¿cuánto fue que yo realmente le pagué a esa persona por esos 3 días de licencia remunerada? Entonces, si yo le pagué, un ejemplo, 300.000 pesos o 100.000 pesos por esos 3 días de licencia remunerada, pues ese valor es el ingreso base de cotización de la caja de compensación. Entonces, en muchas ocasiones, nosotros cuando aplicamos una licencia remunerada vemos que los IBC de seguridad social son iguales a los de caja de compensación. Entonces, veamos que la seguridad social la trabaja una normativa totalmente diferente y a la caja una normativa totalmente distinta. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, porque así como podemos llegar a pagar un poco de más si nuestra mecánica lo está haciendo de esa manera, también podemos estar pagando un poco de menos y entrar en una inexactitud y pues en una evasión, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con esta siguiente pregunta que nos generaron en el formulario. Dice, ¿cómo se reporta una licencia por luto de un colaborador de la empresa? Bueno, dentro de las novedades de seguridad social, como hemos visto, nunca encontramos algo que nos indique licencia por luto. Siempre nos indica como licencia remunerada o vacaciones o suspensiones. La licencia por luto es una licencia remunerada, es un permiso del cual el empleado se ausenta y que pues es remunerado y se va a calcular tal y como lo manejamos en la diapositiva anterior. Para poder construir el ingreso base de cotización, debo tomar el ingreso base de cotización del mes anterior al que inició la novedad para construir la seguridad social y lo que yo le pagué a ese empleado por esos días remunerados a la caja de compensación familiar. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, pues es como yo debo reportar una licencia por luto, una licencia remunerada. Anteriormente, esta novedad se incluía siempre como novedad de vacaciones o novedad de licencia y a partir de la resolución 2388 empezó a surgir una novedad que se llama licencia remunerada. Entonces, dentro de este tipo de novedades es donde puede dar cabida a ese tipo de luto. Vamos por la séptima pregunta. Esta pregunta también, digamos que nos la hicieron bastante. Fue una pregunta que de pronto hay mucha inquietud y es cómo actúan las novedades de vacaciones compensadas en dinero en los aportes a seguridad social y para fiscales. Bueno, las vacaciones compensadas en dinero, pues realmente no es como una novedad que encontremos dentro de un operador, algo que de pronto yo vaya a incluir una novedad y me diga novedad de vacaciones compensadas. Aquí solamente encontramos vacaciones o los demás tipos de novedades de ausentismo. Entonces, ¿cómo actúa esta novedad de vacaciones compensadas en dinero? El decreto 806 del 98 nos indica que las vacaciones compensadas en dinero se deben pagar a la caja de compensación familiar. Quiere decir lo siguiente, que si hay una persona que normalmente es lo que sucede, que tiene una novedad de vacaciones disfrutadas en tiempo y también compensadas en dinero, ¿yo cómo debería crear esa seguridad social de mi empresa, de acuerdo a la normativa vigente y de acuerdo a cómo me lo van a fiscalizar en algún momento?
La novedad de vacaciones disfrutadas en dinero es una novedad de ausentismo y debe ir la línea de las vacaciones, que es la seguridad social, igualmente en base al decreto 806 o al decreto 760 único reglamentario, que es el que compila todo este tipo de normas y nos indica. La seguridad social se construye en base al IBC del mes anterior, ¿de acuerdo? Entonces, yo tomo el IBC nuevamente retomando el ejemplo anterior, el IBC del mes anterior que fueron 2 millones de pesos, lo divido en 30 y lo multiplico por el número de días de ausentismo que tuvo por vacaciones y así construyo mi seguridad social en la línea de vacaciones para la seguridad social. Y la caja de compensación yo le voy a incluir lo pagado por vacaciones en dinero y lo pagado por vacaciones totalmente compensadas, que no disfrutó, sino que fueron directamente en dinero. Entonces, eso es un valor que se debe sumar directamente a la caja de compensación, ¿de acuerdo? En muchas ocasiones hay veces que vemos que veo en mi nómina y yo le generé un pago de vacaciones al empleado por 2 millones de pesos y ese valor de 2 millones de pesos es el que incluyo en el momento de crear la novedad. Y esto me puede estar generando una inexactitud. ¿Por qué? Porque el IBC del mes anterior pudo haber sido muchísimo mayor a esos 2 millones de pesos si de pronto tuve una variación, unas comisiones. De esa manera construyo la seguridad social, pero la caja de compensación la componen todo este tipo de factores, vacaciones compensadas en dinero y también la componen cuando un empleado tiene un retiro, en el momento de su retiro, pues yo le brindo una liquidación por vacaciones y ese ítem también debe ir sumado a la caja de compensación. Por eso es que normalmente cuando yo retiro a un empleado, sí, le doy una novedad de retiro, las bases de seguridad social en un porcentaje de más del 90% es diferente a la base de caja de compensación. Y eso es porque a la caja de compensación le estoy incluyendo esas vacaciones compensadas en dinero que él no disfrutó, ¿sí? Pero que de alguna manera me hacen base a la caja de compensación familiar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver acá unas preguntas en el chat. Nos indica el señor John Jairo Heredia en Facebook, nos está preguntando, buenas tardes, soy taxista y tengo que afiliarme como independiente, pero se me hace muy costoso para los ingresos que tengo. Y hay una cooperativa que me propone realizar mi afiliación a EPS y salud sin pensión por 110.000 pesos. ¿Es posible esto o será un engaño? Em, es que es muy caro como independiente, taxista pagar casi 300.000 pesos. Ok, perfecto. Bueno, inicialmente muchas gracias al señor John Jairo pues por esa pregunta que nos genera a través de Facebook. Bueno, señor John Jairo, le comento lo siguiente. Realmente cuando usted le ofrece una variable, no paga pensión, una disminución, no pague su seguridad social por 80.000 pesos o por 100.000 pesos y le pagan caja de compensación, realmente, pues yo no le sugiero que tome esta vía. ¿Por qué? Porque básicamente ya hay unos decretos que rigen unas tarifas estipuladas por ley. Y no se cumplen esas tarifas a la seguridad social, pues básicamente yo estoy generando una evasión. Muy posiblemente si le están indicando que no le generan aportes a pensiones porque ellos lo van a catalogar como una persona pensionada y que realmente usted no es una persona pensionada, ¿sí? Y pues esto más adelante le puede traer implicaciones. Realmente lo que yo le sugiero es comunicarse directamente con Arus, con un asesor. Más adelante le voy a generar una presentación de un compañero donde usted va a poderlo contactar y él le va a poder aclarar una inquietud o inclusive liquidar la seguridad social, ¿sí? Y la idea es esa, que usted genere el pago de su seguridad social de acuerdo a la normativa. Efectivamente, recuerde que pues, si usted es una persona independiente, usted cotiza la seguridad social sobre un 40% de sus devengos o de su salario, y esa va a ser la base para que usted cotice la seguridad social. Debe por obligación generar aportes a salud, a pensión. Tanto la administradora de salud como la de pensión van ligadas en todo sentido. Y pues si usted tiene un contrato laboral, debe hacer generar aportes a riesgos profesionales. ¿Sí? La caja de compensación es algo, es un factor opcional para usted como independiente. Ya si usted desea afiliarse y pagar caja de compensación,
y pues asimismo obtendrá los beneficios de la caja, que son los subsidios por sus hijos, subsidios de vivienda y todos aquellos beneficios que pueda dar la caja de compensación. Realmente, pues, no le aconsejo que utilice un tercero para realizar su seguridad social. Lo que sí le puedo aconsejar y que le va a ir muy bien es contactarse directamente con el operador ARUS para que usted pueda hacer una correcta liquidación de seguridad social. Aparte que hoy en día existen ya muchas validaciones en el que ya, pues básicamente cada vez la brecha del no pago a pensión se vuelve un poco más estrecha y pues para que no haya tanta evasión a este subsistema. ¿De acuerdo? Entonces le sugiero que de pronto pues contacte con nosotros y haga una correcta liquidación de seguridad social. Bueno, también por aquí nos pregunta por Facebook la señora Diana Infante, nos pregunta en relación al decreto 376, ¿qué sucede con los empleados que ya no están trabajando en la empresa? ¿Quién debe pagar el porcentaje del empleado? Bueno, le indico lo siguiente, básicamente pues la empresa en este momento va a tener que asumir ese pago pues realmente porque pues en su momento no se le retuvo en el momento de su liquidación esos aportes al sistema de seguridad social. Es entendible que pues este decreto en algún momento pues demoró un poco pues en poder darse a conocer pues a todos los empleadores y pues asimismo el empleador tomar medidas preventivas para lo que podía suceder. Pero recordemos algo muy importante y es que desde el mes de agosto pues del año pasado ya hubo una sentencia por parte de un juez donde se indicó que esos aportes deberían ser pagados. Y asimismo, pues en ese momento, pues yo como empresa tuve que haber tomado decisiones para empezar a de pronto a retener esos aportes o contemplar esas personas que se generaron retiro. Dentro de ese decreto 376 también nos indica que pues realmente el empleado que se retiró y al que no se le descontó, pues también debe tener un interés bastante grande, ya que pues él dentro de su fondo de pensión pues solamente generó un aporte mínimo, ¿sí? Y pues él debería estar contemplando con la empresa como esa sinergia del pago a esa seguridad social. Por el momento, pues para dar cumplimiento a esta norma, pues el empleador tendría que asumir ese porcentaje, ¿de acuerdo? Bueno, por acá nos pregunta Lisbeth Noriega en Facebook, la empresa debe pagar el porcentaje que le corresponde si la persona está retirado. Bueno, digamos que aquí digamos que hace referencia a la respuesta anterior, en el cual pues efectivamente por el momento pues el empleador debería pues empezar a asumir esos costos. Sin embargo, pues recordemos algo muy importante. Y es que pues este decreto salió el día viernes y estamos a la espera de que el Ministerio de Salud y Protección Social brinde como la reglamentación de cómo debe ser pago esos aportes del 13%. Entonces, dentro de esa reglamentación viene información muy importante en el que muy seguramente nos van a quedar claro todo ese tipo de contextos, ¿de acuerdo? Y de cómo se va a pagar, porque la empresa va a optar por generar pagos y va a tener un plazo hasta de 36 meses para ponerse al día en esos porcentajes. Entonces, dentro de esos 36 meses, pues la empresa también puede tomar decisiones de si primero le genera aportes a las personas que se encuentran activas y luego va generando sus aportes a las personas que en algún momento pues ya se retiraron y pues así tomar una serie de decisiones. Entonces yo como sugerencia siempre pues les indico que hay que esperar la reglamentación, la resolución, para que nos amplíe un poco más ese panorama de cómo debemos generar el pago de este 13%. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con la siguiente pregunta y es la siguiente. Un empleado ya cumplió con la edad, pero no con las semanas cotizadas. El fondo ya le realizó la devolución de dinero. Teniendo en cuenta lo anterior, la empresa debe seguir generando aportes a pensión para ese empleado. Bueno, perfecto. Cuando el empleado ya directamente el fondo de pensiones le brindó una devolución de saldos o le generó una indemnización sustitutiva, pues ya realmente ya cerró ese ciclo de la cotización. Y realmente el empleador no debería generar más aportes a ese fondo de pensiones porque ya los dos, tanto la administradora como el empleado, digámoslo así, era un acuerdo de una devolución de dinero.
para no generarle pago, y de pronto va más enfocada la pregunta hacia este sentido, y es que cuando yo elaboro mi planilla pila, yo debo incluir un subtipo de cotizante que es como la categoría que yo le brindo al empleado para no generar aportes a pensión. Yo tengo subtipos de cotizante que van desde el número 1 hasta el número 6. Pensionado, subtipo de cotizante con devolución de saldos o indemnización sustitutiva, cotizante con requisitos cumplidos para su pensión. Entonces, yo debo elegir una categoría para no pagar pensión. ¿Y qué sucede? Que yo cuando le incluyo a ese tipo de cotizante bajo devolución, persona que se le ha generado una devolución de saldos o se le ha hecho una indemnización sustitutiva, el operador de información hoy en día, en base a una base de datos que nos envía el Ministerio de Salud y Protección Social, en esa base de datos se indica si realmente esa persona tuvo una devolución de saldos o una indemnización sustitutiva. Entonces, ahí es donde el operador cruza la información para que no haya, pues digamos, para que haya una obligatoriedad de la pensión. Entonces, si yo no encuentro que yo le aplico una devolución de saldos a ese empleado en la seguridad social, pero el operador no me lo permite, pues en ese momento, ¿qué sucede? Estamos a la espera de que el fondo de pensiones pues actualice esa base de datos y que lo incluya a esa persona como una persona de devolución de saldos. Por el momento, ¿qué solución podría tomar el empleador? Incluirlo como un empleado con requisitos cumplidos para la pensión. Utilizar ese subtipo de cotizante para no generarle pagos a la pensión, ¿de acuerdo? Mientras que el fondo actualiza esa base de datos y yo lo puedo incluir dentro de la devolución de saldos o indemnización sustitutiva, ¿sí? Porque igualmente ya a esa persona no le voy a poder generar aportes a la pensión, ya que pues es una persona que tuvo una devolución de saldos, ¿de acuerdo? Entonces es como tener claro los subtipos de cotizante en el momento de elaborar mi planilla de liquidación de aportes para poderlo categorizar de una correcta manera y asimismo hacer un aporte, digamos que correcto. Bueno, aquí hay una novena pregunta. ¿Por qué muchas veces salen inconsistencias que no son reales? Como por ejemplo, que hay empleados que no están afiliados a salud, a pensión y riesgos, cuando realmente sí lo están. Bueno, actualmente cuando se genera una planilla de liquidación de aportes, cuando yo hago una planilla en línea, cuando yo cargo un archivo plano, las empresas que manejan un TXT, pues se enfrentan a una malla de validación de acuerdo a unas normas que ya han sido establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Dentro de esas validaciones se debe indicar a qué PS o a qué fondo de pensiones pertenece ese afiliado y hoy en día también se validan información sobre si está o no afiliado a administradora de riesgos laborales por ese empleador. Entonces, ¿qué sucede en este tema? Que si posiblemente yo en el momento de elaborar mi planilla dice que la cédula 123 de William Rivera no se encuentra afiliado a tal EPS, pues muy seguramente es porque esa base de datos que fue cargada al operador por parte de las administradoras no se encuentra actualizada. Y aquí es algo muy importante y es algo que tiene el operador. Verificar realmente ese empleado a qué administradora de salud está afiliado, porque hay veces que nos volvemos muy mecánicos y yo le puedo incluir una EPS cualquiera porque ya tengo la fe de que el operador me va a validar, pero no tengo claro que el operador valida en base a una malla de validación o a una base que ha sido cargada. Y si el afiliado no viene relacionado en esa base, yo podría estar cometiendo un error como empleador y pagarle a una EPS incorrecta. Cuando me aparece una malla de validación de que no está afiliado, cualquier EPS que yo le coloque, pues me lo va a permitir porque él no está atado a una base de datos que está reportando la administradora de salud. Entonces ahí es donde yo debo tener bastante cuidado, verificar que ese empleado sí pertenezca a la EPS al que yo lo afilié y si es de esta manera, pues ya sé que la validación que me está indicando es por esa actualización que no ha hecho la entidad promotora de salud y yo puedo estar tranquilo con mi pago porque sí le estoy pagando a la EPS, la cual ya reconfirmé. Asimismo pasa con el sector de la pensión y los riesgos laborales, ¿de acuerdo? Entonces, son validaciones que siempre debo verificar directamente con las administradoras y que reconfirmen que sí estoy haciendo un pago correcto.
Bueno, aquí hay otras preguntas. Vamos a verificar en este momento el chat, qué preguntas nos han generado. La señora Mara González, muchas gracias señora Mara por haberse conectado en este espacio y nos pregunta lo siguiente. Buenas tardes, tengo una consulta. Si estas personas ya están pensionadas, ¿igual se les realiza la deducción que no se aplicó en el año anterior? Pues bueno, lo que sucede es que en esa parte donde esas personas ya se encuentran pensionadas, ¿sí? Ya en este momento actual, pues es una persona que ya goza de una resolución de una pensión, pero pues en ese momento realmente se tuvo que generar aportes a la pensión y se le tuvo que generar un descuento. Y yo no genero esa deducción de ese empleado, pues me va a tocar asumirla a mí como empleador. ¿De acuerdo? Astrid de la Cruz pregunta, buenas tardes, ¿cómo se realizará el pago de los aportes a pensión que se dejaron de pagar por el decreto 376? Las administradoras solicitarán el pago o el empleador lo debe hacer de manera voluntaria y cómo. Bueno, lo que mencionábamos hace un momento y es que salió el decreto de que la obligación está ya oficialmente en generar el pago de ese 13%, pero debemos esperar una resolución. Es la reglamentación de cómo yo voy a proceder a generar el pago de ese 13% y pues muy seguramente van a venir disueltas muchas inquietudes que nosotros tenemos, ¿sí? Adicional a eso sucede algo muy importante y esto es una corrección de tarifa, ¿de acuerdo? La corrección de tarifa, ya digamos que existe una planilla de corrección, que es la planilla N, que muchos de ustedes muy seguramente lo conocen. Esta planilla de corrección tiene la facultad de generar el aporte de la corrección sobre la tarifa en pensión. Entonces, algunas empresas ya desde hace tiempo han venido de manera voluntaria, ¿sí? Sin esperar algún tipo de decreto o alguna resolución de manera voluntaria, cuando supieron de la información que brindó el juez, ellos de manera voluntaria generaron el aporte a través de una planilla de corrección y generaron el pago de ese 13% sin esperar algún tipo de reglamentación. Entonces ya lo pueden hacer a través del operador, está disponible la planilla de corrección y no le va a traer intereses de mora, porque recuerden que estamos en este momento en una emergencia sanitaria y mientras que la emergencia sanitaria exista, pues no se están causando intereses moratorios. Digamos que este beneficio del no cobro de interés de mora se va a extender hasta que culmine la emergencia sanitaria y un mes después de haber culminado, ¿de acuerdo? Ya si la persona decide, no, yo de manera, pues no voy a utilizar la planilla de corrección, yo prefiero esperar la reglamentación de cómo se va a proceder con este pago, también lo puede hacer, porque igualmente en el decreto indica que van a haber 36 meses para que usted pueda pagar y no dará lugar a intereses de mora. ¿De acuerdo? Son opciones que ya hay disponibles y que ustedes las pueden tomar. Y hay herramientas muy sencillas a través del portal de ARUS en donde ustedes pueden hacer una corrección a través de Excel. Es una parte muy dinámica, muy fácil de ejecutar y de verdad que es muy rápida. Son herramientas muy buenas que ha desarrollado el operador para la comodidad de ustedes en referente a la seguridad social. Bueno, aquí hay otra pregunta. Dice, quiero hacer el cambio de operador de pago para Arus. Necesito dar previo aviso al operador actual. ¿Me puede generar cobros por permanencia? Bueno, no. Aquí sobre esta pregunta, básicamente usted puede generar el cambio de su operador en el momento que el empleador lo decide, o el independiente o el empleador de servicio doméstico. No tiene que generar un previo aviso directamente al operador con el que está trabajando. Básicamente, lo que nosotros hacemos es ayudarlos y generar un acompañamiento directamente, pues para que usted pueda iniciar esa cotización a través de este operador. Y la idea también nuestra es asesorarlo, orientarlo, porque como conocemos, pues cada empresa maneja un mundo diferente de acuerdo a su nómina, a sus políticas, de cuál es la mejor manera de poder corregir o liquidar su seguridad social. Entonces no tiene que dar un previo aviso, simplemente puede contactarse directamente con un asesor del operador ARUS y aquí le ayudamos a generar esa transición que a través del operador es bastante sencilla. Bueno, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿las vacaciones liquidadas en contrato se aportan a parafiscales? Ok, perfecto, listo. Esta es una respuesta que tal vez me había
pues como adelantado un poquito. Anteriormente ya habíamos hablado de las vacaciones liquidadas en contrato. Efectivamente, yo debo tener en cuenta ese valor de vacaciones que se liquidaron en ese contrato. Yo debo sumar ese valor únicamente a los parafiscales. Si soy un empleador que únicamente pago caja de compensación porque estoy exonerado del aporte a parafiscales, pues va sumado solamente a la caja de compensación. Si soy un empleador que no tengo el beneficio y que yo pago SENA y CDF, pues esas vacaciones deben ir sumadas a los aportes de caja, SENA e ICBF, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo que en muchos casos a veces no se contempla y que se debe empezar a incluir porque pues en algún momento alguna verificación de la seguridad social pues no lo va a hacer saber y pues nos va a hacer corregir ese tipo de aportes y pues sumado a eso un interés moratorio. ¿De acuerdo? Entonces, sí, si no lo están haciendo, háganlo, sí, modifiquen su seguridad social, si están liquidando esas vacaciones por eh, liquidadas en contrato y no las estoy incluyendo, como sugerencia deben incluirlas y afectan únicamente los parafiscales, ¿de acuerdo? No afecta la seguridad social. Bueno, por aquí esta fue una pregunta que nos hicieron también. Eh, ¿Cuáles son las características de la planilla tipo Y? He escuchado mucho que son para los independientes, pero ¿cómo debe ser el uso adecuado por parte de las empresas? Bueno, la planilla Y efectivamente es para poder liquidar empleados independientes dentro de una compañía, ¿sí? Eso quiere decir que este tipo de planilla la utilizan las empresas cuando desean, ¿sí? Generar el pago de la seguridad social de esos independientes, ¿de acuerdo? ¿Qué variable tiene la planilla Y? Y es lo siguiente. Si yo soy una persona que tengo un contrato por prestación de servicios, ¿sí? Y si mi empresa no desea generar el pago de la seguridad social, sino que yo lo debo asumir, ¿sí? Entonces yo debo generar el pago tanto de salud como de pensión, como de riesgos laborales. Cuando mi tarifa de ARL, ojo, algo muy importante, es de nivel 1, 2 o 3. Pero si mi tarifa de riesgos tiene un nivel 4 o un nivel 5, ¿sí? Es la empresa la que debe utilizar este tipo de planilla y la cual podría generar únicamente el pago de riesgos laborales, tanto con nivel 4 o nivel 5, ¿de acuerdo? Ya que pues en el decreto 1273 del 2018, que es como el decreto que genera la implementación de los cotizantes independientes, adicional a eso la que también indica que los independientes empiezan a pagar mes vencida, pues nos indica esta característica. Ya si la empresa pues realmente dice, no, yo no quiero que ese prestador pague su seguridad social, yo voy a generar el pago de la seguridad social y le hago los respectivos descuentos, pues la empresa puede utilizar la planilla Y pagando salud, pensión y riesgos, ¿sí? Y con el nivel de riesgo desde el 1 hasta el nivel 5. Este tipo de planilla no liquida caja de compensación. La caja de compensación para los independientes, recordemos que es algo opcional, más no obligatorio. Y esas tres variables sí serían obligatorias: salud, la pensión y los riesgos laborales, ¿de acuerdo? Que recuerde que solo la Y la pueden utilizar las empresas, ¿de acuerdo? Bueno, por aquí hay otra pregunta eh, que me hace la señora Verónica Carvajal. Señora Verónica, muchas gracias. Buenas tardes, gracias por este espacio. Con la entrada en vigencia del piso mínimo de protección social, ¿cómo se deben seguir realizando los aportes de los trabajadores por los que se viene aportando con el tipo 51 tiempo parcial? Bueno, señora Verónica, es una pregunta bastante importante y es una resolución también bastante nueva que se ejecutó. Eh, Básicamente, el piso de protección social lo que busca es suprimir los trabajadores de tiempo parcial, como la señora Verónica lo anuncia, el tipo de cotizante 51. El tipo de cotizante 51 lo utilizan mucho las personas que trabajan por días, que tiene como variable este tipo de planilla o ese tipo de cotizante. El empleado debe estar en el régimen subsidiado en salud
Y la empresa, al utilizar este tipo de cotizante 51, solamente le genera aportes a pensión, a riesgos y a caja de compensación por los días que él trabaje, ¿de acuerdo? Los riesgos laborales sí siempre van cotizados sobre un salario mínimo y pues pagando con el nivel de riesgo que pues haya estado afiliado a ese empleado. Es ese tipo de cotización que se viene manejando actualmente, ¿sí? Pues ya se le va a brindar, digamos, como una nueva variable y es que apareció un tipo de cotizante que se llama piso de protección social, independiente vinculado al piso de protección social o dependiente vinculado al piso de protección social. Y es básicamente que va a suprimir ese trabajador de tiempo parcial y va a hacer que esa persona únicamente genere aportes a la pensión, ¿de acuerdo? Ya va a dejar de generar aportes a riesgos laborales y pues efectivamente también debe estar afiliado a un régimen subsidiado en salud. Lo único que se va a cotizar va a ser la pensión y la tarifa en pensión va a ser de un 15%. Sobre esa tarifa del 15% va a haber un 1% que va a haber destinado para, digamos, cualquier inconveniente o para poder cubrir el tema de los riesgos, ¿sí? Entonces, ¿qué también tiene como variable este tipo de piso de protección social? Que pues no va a tener como una validación, no van a tener unas fechas límites de pago, se puede liquidar el periodo cuando el empleador lo requiera y solamente lo pueden utilizar personas que devenguen menos de un salario mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, esto va dirigido a todas aquellas personas que ganan menos de un salario mínimo y que efectivamente, pues, em, no están teniendo un cubrimiento en la seguridad social, porque para poder cotizar a la seguridad social, yo debo tener, digamos que un mínimo legal vigente para poder entrar en la cotización de la seguridad social. Es lo que piensa en este momento abarcar este tipo de resolución es poder, digamos que incluir a todas esas personas que ganan menos de un mínimo e incluirlas en un piso de protección social. Que también se debe tener en cuenta que aquí, pues, a diferencia del trabajador de tiempo parcial, en donde yo le generaba aportes a cualquier fondo de pensiones, pues en el piso de protección social solamente se va a poder generar aportes al fondo de pensiones, Colpensiones. Es la administradora que va, digamos, como a recibir esos aportes del piso de protección social. ¿De acuerdo? Entonces, se espera que venga como una reglamentación adicional, que se esperaba que de pronto se suprimiera a inicio de año el trabajador de tiempo parcial, pero se está pues a la espera de que pues se dé la orden de que ya no se cotice más este trabajador de tiempo parcial y empezar a trabajar con el piso de protección social. ¿De acuerdo? Igualmente, pues para este tipo de pregunta, también nosotros tenemos nuestras redes sociales, los cuales los invito a seguir, como son Instagram, como son Facebook. Allí también hay un espacio interactivo en el cual ustedes van a poder encontrar donde hablan solamente sobre el piso de protección social y de pronto pues tengan un contexto un poco más amplio, ¿sí? Ya porque este piso de protección social tampoco, pues en el momento en que se le hagan cotizaciones a esa persona, él no va a generar como lo que conocemos semanas cotizadas, sino él va a generar es como un ahorro, ¿de acuerdo? Y pues de acuerdo a ese ahorro, en el momento en que cumpla su edad, en el momento en que cumpla pues el tiempo de su pensión, pues el fondo de pensiones lo que va a hacer es retornarle como ese aporte o generarle como una pensión en base a ese aporte que pues hizo durante su actividad laboral. Entonces, igualmente los invito a seguir las redes sociales. Dentro de Facebook va a poder encontrar mucha información y una de ellas es el piso de protección social. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿el empleado puede pedir reintegro y demandar a la empresa si fue despedido sin justa causa? ¿Cómo debo hacer el pago de la seguridad social si se decide reintegrarlo? Bueno, sí, efectivamente, si el empleado en algún momento puede demandar a la compañía, hacer una solicitud para que pues se reintegre. Y pues como este tipo de caso ya está contemplado de que ahí por parte de un juez le da una orden a la empresa de que se reintegre a ese empleado, el pago de la seguridad social de esa persona se debe hacer a través de una planilla tipo J.
¿Listo? La planilla tipo J tiene la facultad para poder integrar esos aportes de un reintegro, ¿sí? Un contrato realidad, ¿sí? O una reliquidación, de acuerdo a lo que haya ordenado el juez dentro de la sentencia. Esa planilla tipo J también tiene una variable y es que puede liquidar intereses de mora o sin intereses de mora. Si al empleado me indica el juez que lo debo reintegrar, un ejemplo, desde agosto del año 2020, pues yo lo que debo hacer es utilizar una planilla tipo J en donde el operador me va a indicar si es por un reintegro, yo lo selecciono y empiezo a elaborar una planilla en línea normal. Entonces, si al empleado fue retirado el 14 de agosto, yo lo debo reintegrar a partir del 15 de agosto con una novedad de ingreso y con una planilla tipo J. Y esa planilla tipo J la debo liquidar durante los meses siguientes hasta el periodo actual, donde yo ya lo voy a poder incluir dentro de mi planilla tipo E normal con todo el grupo de empleados a los que liquidan mi empresa. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, acá pues espero haber dado respuesta como a estas dos preguntas. Sí se puede, el empleado puede demandar y pueden indicar que lo reintegren y cómo debo liquidar a través de una planilla tipo J esas sentencias judiciales. ¿Listo? Bueno, aquí estoy viendo el chat de Facebook. La señora Ana María Ramírez en Facebook nos pregunta lo siguiente. Para poder hacer aportes al piso de protección social, ¿se realizará alguna validación con base de datos del gobierno para verificar que se devenguen menos del salario mínimo? Pues bueno, por el momento, pues no hay forma de poder generar una validación porque sucede lo siguiente, no hay forma de poder determinar si ese empleado viene aquí y él conmigo gana menos de un salario mínimo, pero ¿cómo podría saber si esa persona está en otra compañía y también ejecuta unas labores por menos de un salario mínimo? Que al yo sumar esas dos, pues ya realmente estoy ganando más de un mínimo legal vigente. No hay forma de poder generar una validación, pero sí dentro de la normativa se indicó que la UGPP va a estar encargada de vigilar esos aportes al piso de protección social para que se dé un cumplimiento. Hoy en día hay muchas bases de datos y pues efectivamente en el momento en que ese empleado liquide bajo el piso de protección social y de pronto en el sistema de seguridad social al final empatan en las administradoras y se visualiza que pues esa persona está ganando más de un mínimo, pues muy seguramente le va a llegar un comunicado por parte de algún ente fiscalizador para que pues indique su forma de proceder ante la seguridad social. Pues básicamente la validación la podría obtener sería el fondo de pensiones, ya que pues él es el que va a recibir la totalidad de los aportes durante ese mes y puede indicar básicamente si esa persona está cotizando sobre más de un mínimo y pues lo estoy categorizando por un piso de protección social, ¿de acuerdo? Eh, entonces vamos aquí con otra pregunta. Bueno, esta pregunta, bueno, esta también nos la generaron en muchos casos sobre periodos que tienen que generar pagos sobre años totalmente atrás. Dice, ¿qué debo hacer si recibimos un cobro por conceptos de aportes a pensión desde el año 1990 por empleados sin novedad de retiro y además venían bajo un NIT que fue una sucesión? En la actualidad la empresa tiene otro NIT y otra razón social. Bueno, dentro de la plataforma, si de pronto yo tengo una obligación de generar aportes a pensión por años totalmente, como vemos, antiguos del 1990, por el operador yo podría estar liquidando a partir del 95, de marzo del 95, ¿sí? Una planilla de mora únicamente a la administradora, pues en este momento a pensión, sin ningún inconveniente. Pero en años atrás, pues por lo menos como la persona nos preguntaba en 1990, yo no tengo forma de poder liquidarlo a través del operador. Ya debo ponerme en contacto con el fondo de pensiones, en donde el fondo de pensiones muy seguramente me va a generar un cálculo actuarial y me va a indicar la forma de proceder
y pagar esos aportes del año 90 al 95, que es lo que no puedo pagar a través del operador, ¿sí? Y pues adicional a eso, para esos años, pues el interés moratorio va a ser totalmente diferente al que calcula el operador. Entonces, como sugerencia, a partir del 95 lo puede hacer a través del operador, pero antes o años atrás, 1990, 1980, sí debe directamente con el fondo de pensiones, ¿de acuerdo? Aquí pues ella nos preguntaba algo también, y es lo siguiente, además venían bajo un NID que fue una sucesión y en la actualidad la empresa tiene otro NID y otra razón social. Recordemos que cuando nosotros abarcamos esas sucesiones de esas empresas, pues yo también acobijo y acarreo todas las responsabilidades que quedaron sobre esa compañía. Entonces yo tendría que estar generando los pagos sobre esos aportes a pensión si me los está determinando el fondo a mí. Y es por eso, porque yo acarreé las responsabilidades de esa sucesión de esa anterior compañía. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay otra pregunta. Dice, cuando una persona extranjera está en Colombia por un periodo de tiempo indeterminado, ¿puedo cotizar a salud solamente? ¿Cómo lo haría? Sí, efectivamente, pues digamos que la persona extranjera eh, puede estar generando aportes únicamente a la salud. Hay variables dentro de la seguridad social en donde indica que una marcación, cuando yo elaboro una planilla pila, ingreso mi cédula, nombres, apellidos, allí ustedes encontrarán marcaciones y una de ellas dice extranjero no obligado a cotizar a pensión. Pues si yo incluyo esa marcación de extranjero no obligado a cotizar a pensión, pues únicamente generaría los aportes directamente a lo que es la salud, ¿sí? Ya pues directamente también yo, si soy un extranjero, debo validar si pues también puedo querer tener una pensión dentro de Colombia o una devolución de saldos en algún momento y pues podría en este momento generar aportes a pensión. Pero si es este caso, es por un tiempo indeterminado donde yo solamente vengo y necesito cubrirme en el sector salud porque ya vuelvo rápidamente, puedo solamente generar aportes a salud sin ningún inconveniente y haciendo la marcación en el operador que les comento. Bueno, acá hay otra pregunta que dice, una persona de 67 años que le falta 6 meses aproximadamente de cotizaciones para lograr pensión, la empresa por la cual ahora la puedes pedir. Bueno, pues acá hay muchas variables y es que pues faltan 6 meses, pues eso lo catalogábamos nosotros dentro de esta pregunta cuando la recibimos. Realmente falta muy poco para que la persona se pensione. Realmente pues yo lo que en el momento de retirarla podía generarle pues es un daño. Igualmente pues también hay normativas en el cual pues yo debo tener una garantía sobre estas personas que están próximas a pensionar. Entonces pues realmente la persona si está al cabo de la pensión, ya tiene pues prácticamente su edad, le hace falta muy poco, pues por normativa no la podría despedir. Esta es otra pregunta. Dice, ¿qué procedimiento se le da a un empleado que fue llamado a prestar el servicio militar? ¿Lo puedo retirar de la empresa? Bueno, acá hay algo muy importante y es que el Código Sustantivo de Trabajo en el numeral quinto, en el artículo 51, nos indica que pues si yo estoy como un empleado de una compañía, ¿sí? Y realmente pues tuve que hacer los trámites o me cogieron para ir a prestar mi servicio militar, pues yo como empresa no lo puedo retirar. El Código Sustantivo de Trabajo me indica que yo le debo aplicar a esa persona una licencia no remunerada. Se conoce en la novedad como licencia no remunerada o suspensión temporal del contrato durante todo el tiempo que esta persona se encuentre dentro de su servicio militar y conservarle el empleo a esta persona. Efectivamente, pues la persona, el empleador va a tener que contratar una nueva persona pues para suplir el cargo, pero la seguridad social y el Código Sustantivo de Trabajo me dicen que yo como empleador debo mantener eh, dentro de la seguridad social a ese empleado bajo una licencia no remunerada y el empleo hasta un mes después, 30 días después de que él culmine su servicio militar y se pueda reintegrar dentro de sus labores, ¿de acuerdo? Entonces, en estos proceder, digamos que tener en cuenta mucho este tipo de variables, verificar el código sustantivo de trabajo bajo este numeral, por si de pronto hemos tenido un caso similar o en algún momento nos pasó este caso para que lo podamos tener en cuenta.
Bueno, esa es otra pregunta. Cuando una persona no cumple con las semanas cotizadas, pero tiene o supera la edad de pensión, ¿debe la empresa tenerla hasta cuándo? ¿Teniendo un contrato fijo? Bueno, cuando una persona no cumple con las semanas cotizadas, bueno, aquí hay una variable y es que pues no está cumpliendo con las semanas, pero tiene o supera la edad de pensión. ¿Debe la empresa tenerla hasta cuándo? Bueno, si pues en el momento de realizar esta pregunta, si esta persona ya tiene pues las semanas cotizadas, y tiene la edad pues de pensión o supera la edad de pensión, sí, pues él ya debe estar pasando su documentación pues para el fondo de pensión, realmente hasta que salga la resolución de pensión. De pronto, si la pregunta va enfocada hasta cuándo la tengo que tener, pues por lo menos hasta que el fondo de pensiones le brinde la resolución, ¿sí? Y pues yo ya con certeza tenga de que pues la persona es pensionada y pues yo ya puedo entrar a retirar a este afiliado. Acá sucede lo siguiente y quiero también aclarar porque este es un proceso que de pronto no lo estamos haciendo de manera correcta. Si el empleado ya tiene sus semanas cotizadas, tiene su edad de pensión, el empleado realmente me debería estar indicando a mí que ya cuenta con esas dos variables y que va a pasar sus papeles a la pensión. ¿Con qué motivo? Y es muy importante saber esto. Con el motivo que yo, ¿sí? Dentro de la planilla de liquidación de aportes, utilice una novedad que se llama retiro solo a pensión, ¿sí? Todos nosotros conocemos que el retiro es una X en la columna de retiro, ¿sí? Es una X en la columna de retiro en el cual nos indica que es un retiro a todos los subsistemas. Pero así como ese retiro de X, existen otros retiros adicionales, como es la P en la columna de retiro, o la R solamente a riesgos, el retiro, o a caja de compensación. El de riesgos y el de caja solamente aplica para los independientes, pero la pensión aplica para los empleadores. Entonces, en el momento en que yo cargo esa novedad de retiro a pensión, yo ya le dejo de hacer aportes a pensión a partir del siguiente mes a ese empleado. Esa novedad de retiro a pensión yo la debo incluir en la planilla del último aporte a pensión que yo le haga al afiliado, ¿de acuerdo? Para que el siguiente mes, volvemos aquí, hablamos de lo que hablamos anteriormente, yo cuando vaya a elaborar mi planilla, seleccione el subtipo de cotizante, que es la categoría del motivo, del por qué no le voy a generar aportes a pensión, y lo genere como cotizante con requisitos cumplidos para la pensión. A partir de ese momento, yo lo debo mantener a él como cotizante con requisitos cumplidos aproximadamente 2 o 3 meses, que es cuando por lo general se demora el fondo de pensión en dar la resolución y pensionar a ese afiliado. Cuando ya el empleado me dice, ya me salió mi resolución, ya me indicaron que me puedo pensionar, posiblemente si la empresa no quiere, pues seguir con los servicios de esta persona, ¿sí? Yo lo que le marco en ese momento ahora sí es una X con retiro a todos los subsistemas, que sería la salud, los riesgos y la caja, porque la pensión, recuerden que la retiré cuando él me dijo que iba a pasar su documentación al fondo de pensiones. ¿Cuál es un motivo muy importante para reportar esta novedad de retiro solo a pensión? Y es que en muchas ocasiones, si no lo hacemos, simplemente hay algo, en muchas ocasiones, si no lo hacemos, dejamos simplemente de pagar la pensión, ¿sí? Y cambiamos el subtipo de cotizante para no generar más aportes a pensión. Pero ante el fondo no le hemos notificado ningún tipo de retiro. Y es así cuando más adelante de pronto nos llegan esas deudas presuntas o de pronto nos llegan esos cobros por parte del fondo de pensión indicando de que, oiga, usted no le generó retiro al fondo de pensiones y pues está en deuda conmigo por esos motivos. Y pues para no entrar en esa operatividad como empleador, en generar una respuesta, una carta, que de pronto lo que me quita es un poco de tiempo hoy en día, indicando que pues fue una persona que recibió una resolución, si yo dentro de mis procesos reporto esa novedad de retiro a pensión en ese momento que les indico, pues vamos a evitar todo ese tipo de dudas presuntas. Es muy importante notificarle al fondo que es una persona retirada, así él lo pensione, pues estamos hablando de un sistema en el cual él recibe son novedades, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la forma de proceder correcta para poder liquidar la seguridad social. Si yo no deseo prescindir de los servicios de este empleado y deseo que esa persona pensionada, ¿sí? Continúe conmigo laborando, pues lo que yo debo hacer en ese momento es cambiarle ahora el subtipo de cotizante
ya con requisitos cumplidos para la pensión, ya ha pensionado, porque ya le estoy notificando al fondo de que es una persona pensionada y por tal motivo no le generó aportes a dicha administradora. ¿De acuerdo? Bueno, aquí vamos a ver el chat. La señora Astrid de la Cruz nos pregunta, muchas gracias señora Astrid por su pregunta. Dice, buenas tardes, si un empleador no pagó o no afilió a un trabajador durante un año completo, pero al trabajador sí se le descontó el valor de su aporte correspondiente a pensión, ese dinero dejado de pagar, ¿se puede pagar en cuotas o se debe realizar en un solo pago y cómo debe hacerse? Bueno, realmente, si vayamos a un ejemplo práctico para poderlo entender todos, si yo generé una afiliación desempleado en agosto del 2020 y durante todo este periodo yo le generé un descuento, pero nunca le hice cotizaciones al sistema de seguridad social, lo que yo debo hacer es una planilla tipo E para generarle una planilla por cada periodo de cotización del cual yo le dejé de aportar. No le puedo hacer una semana o no le puedo hacer, digamos que una sumatoria general y liquidárselo solo en un periodo, porque ese aporte se iría únicamente a un solo mes. Y pues muy seguramente esto va a afectar variables al fondo de pensión. Entonces lo que yo debo hacer es una planilla E y generar un pago de agosto a septiembre y de ahí de todos los meses hasta cuando ya pues me ponga el día de ese no pago de aportes a la seguridad social. Eso es lo correcto como debe proceder, ¿de acuerdo? Bueno, aquí hay otra pregunta que nos hicieron bastante. La persona tuvo devolución de saldos en el fondo privado, pero en el momento de pagar la seguridad social no figura y me exige el pago. ¿Cómo se debe hacer si la persona exige que no se le descuente el aporte a pensión? Bueno, acá tenemos que irnos un poquito como la operatividad. Y es que dice que la persona tuvo una devolución de saldos en el fondo privado. Si la persona tuvo una devolución de saldos en el fondo privado, ¿sí? Yo lo debo incluir dentro de mi planilla como un cotizante con devolución de saldos o indemnización sustitutiva. O si tengo un archivo plano como un subtipo de cotizante 05. ¿Sí? De esta manera, pues yo no le debo generar aportes a pensión porque ya el fondo de pensiones le hizo una devolución a esa persona y pues de esta manera no le generaría más aportes a esta administradora. ¿De acuerdo? Ese es como el proceso o el proceder correcto para poder elaborar la planilla y que no se le siga generando pagos a la pensión. Bueno, esta pregunta es muy importante y en muchas ocasiones no tenemos claridad sobre este tema. Dice, si un contrato a un colaborador que pertenece al régimen especial o exceptuado en salud, debe hacerle el cambio de régimen y afiliarlo al régimen contributivo en salud. Hay algo muy importante de lo siguiente. Hay veces que por lo menos sucede mucho en los aprendices o una persona que pues la integra, la voy a contratar porque de pronto inició su vida laboral. Y existen dos factores. Si esa persona pertenece digamos que a un régimen especial, ¿sí? De salud y es cotizante actualmente con ellos y de pronto tiene pues una labor externa, o sea, aparte del contrato que va a celebrar conmigo, también genera una labor externa en un régimen exceptuado, pues su fondo de pensiones disculpe, su aporte a la salud es del régimen especial. Y yo pues debo continuar pues haciéndole aportes a FOSIGA, al régimen especial de salud. Yo no lo puedo incluir en el régimen contributivo porque él es un cotizante del régimen especial. Pero es muy diferente si esa persona es beneficiaria, ¿sí? Si esa persona es beneficiaria, por ejemplo, es el hijo de un cotizante, vamos a llamarlo acá, de Ecopetrol, que es en un régimen especial o exceptuado de salud, y él me indica a mí que pues necesita pues que se le sigan haciendo aportes al régimen especial o exceptuado en salud. En muchas ocasiones nosotros como empresa decimos, no, usted es beneficiario, pero conmigo va a ser cotizante. Se debe pasar al régimen contributivo. Así se obra digamos, de esa manera. Acá pues va una decisión tanto de esa persona que va a celebrar el contrato como una decisión de esa entidad que puede ser Ecopetrol, ¿de acuerdo? ¿Y es por qué? Porque si esa persona dice, no, yo quiero realmente pertenecer al régimen contributivo, yo ya soy beneficiario, pero pues yo quiero empezar a ser cotizante de una entidad promotora de salud,
pues yo como empresa lo afilio, ¿sí? Pero si él me indica a mí que realmente él desea continuar con su régimen de excepción, ¿sí? Yo debo tener un aval directamente de esa administradora o de ese ente que sería Ecopetrol. Él me debe brindar a mí una comunicación de que autoriza de que se le hagan aportes al régimen especial de salud. ¿De acuerdo? Entonces, aquí yo lo voy a continuar como cotizante, ¿de acuerdo? Pero le voy a hacer aportes de igual manera al FOSIGA, ¿de acuerdo? Al régimen especial en salud. No lo puedo obligar a él directamente a pertenecer a un régimen contributivo si él tiene una decisión que es continuar con su régimen de excepción y el ente que puede ser magisterio o puede ser algún ente como Ecopetrol también lo autoriza, pues yo como empleador debo generarle aportes a ese régimen de excepción, ¿de acuerdo? Sobre las tarifas de salud normales y autorizadas por ley. Si es una persona exonerada, el 4%, y si es una persona no exonerada, un 12.5%, sin ningún inconveniente y de esta manera lo puedo pues hacer. Bueno, aquí nos pregunta Rosemary Valencia Devia. Bueno, o sea, Rosemary, muchas gracias por su pregunta. Dice, buena tarde, gracias por el espacio. Mi pregunta es, ¿qué pasa si el extranjero que está en el país por un tiempo indefinido y está vinculado en una empresa, la empresa puede pagar solo salud, ARL y demás y dejar de pagar la pensión? Pues bueno, lo que pasa es que actualmente por resolución, en la resolución 2388 del 2016, que es la que brinda como las parametrizaciones, las opciones de la seguridad social, hay una parte donde indica que si yo marco uno, donde dice extranjero no obligado a cotizar a pensión, pues si yo lo marco no, digamos, no le generaría aportes a pensión. ¿Qué es lo que también de pronto debo yo contemplar? Que pues la norma también es un poco general y me indica a mí que toda persona, o sea, toda persona en el país, ¿sí? Debe generar aportes a pensión a menos de que esté pensionada. Yo debería verificar realmente si es una persona que está pensionada en su país de origen. Si lo está, pues realmente pues no estaría obligado a generar un aporte a pensión, pero si es una persona muy joven que va a durar bastante tiempo directamente acá en el país, sí, haciendo sus cotizaciones de manera indefinida, pues realmente pues sería muy beneficioso que se le hicieran esos aportes a la pensión, ¿listo? Porque realmente los aportes a pensión van ligados con los de salud. Sin embargo, pues en la resolución lo establece y es que pues yo lo podría marcar para no generar aportes a la pensión y solamente la salud, los riesgos y la caja, ¿de acuerdo? Bueno, por acá la señora Ana María Ramírez pregunta, ¿cuáles son las variaciones que sufren los subsistemas cuando se marca la novedad de suspensión de trabajo? Bueno, esta es una pregunta súper importantísima y es lo siguiente. Cuando yo marco una suspensión temporal del trabajo o licencia no remunerada o como lo más, o como lo que conocemos SLN en la planilla, esto afecta a los siguientes subsistemas. Básicamente solo la salud y la pensión. Pero vayámonos a lo siguiente. El decreto 806 del 98, artículos 70 y 71 me indican lo siguiente. Para crear una licencia remunerada, yo debo tener en base el IBC del mes anterior, igual que hablábamos sobre la licencia remunerada de las vacaciones. Si yo en el mes anterior tuve un devengo de 2 millones de pesos, pues voy a tener esos 2 millones de pesos, lo divido en 30 y lo multiplico por el número de días de licencia no remunerada que esté teniendo ese afiliado para ese mes. Esa va a ser la construcción de mi ingreso base de cotización. Ahora, ¿qué administradoras voy a afectar? Yo le voy a, me dice la norma que las tarifas al que yo debo aportar son tarifas empleador. La tarifa empleadora a la pensión sería el 12% y a la salud sería el 8,5%. Entonces yo debería pagar sobre ese tipo de tarifas. Pero acá hay algo muy importante y es que si yo soy una persona, sí, que estoy exonerado, si mi empresa tiene el beneficio de la exoneración del pago a salud, tarifa empleador, ¿sí? Pues, ¿qué va a pasar cuando yo aplique una suspensión? La tarifa empleador no va a existir y el aporte a la salud va a ser del 0%.
Entonces quiere decir que yo lo único que voy a aportar va a ser la pensión a una tarifa del 12 o del 16, porque en la pensión sí existe como esa variable especial de que yo puedo elegir si se paga un 12 o un 16, pero si pago el 16, pues debo asumir ese otro 4% porque el empleado para ese periodo no tuvo ningún devengo, no tengo de dónde descontarle, ¿verdad? Pero pues lo puedo generar de esa manera. No quiere decir que porque yo sea un empleador exonerado, un empleado exonerado y reporte una licencia no remunerada, pues no me van a atender porque mi tarifa en salud es del 0%, no me van a atender en la prestación del servicio. Em, Hacia el mes de marzo, sí, del año pasado, cuando se empezaron a reportar las licencias no remuneradas de una manera masiva y los empleadores empezaron a ver que sus empleados son exonerados y que no iban a pagar salud, que en un momento como el que estamos viviendo, pues al no pagar salud muy seguramente no le van a atender en salud, pues básicamente hubo un concepto que indicó, que pues aclaraba como ese tipo de variable, y es que efectivamente la tarifa va a ser de un 0%, pero la EPS tiene el conocimiento de que cuando se le aplica una suspensión está en la obligación de generar la atención y la prestación del servicio en salud de ese afiliado mientras que esté en periodo de suspensión, ¿de acuerdo? Porque la tarifa empleador que yo no pago básicamente es un beneficio que yo tengo, ¿sí? Que es la exoneración del pago a salud para fiscales. Pero pues básicamente es esa variable, la tarifa en salud y pensión. No genero aportes a riesgos porque estoy suspendido, no tengo ninguna actividad dentro de la compañía y pues no generó aportes a caja de compensación siempre y cuando pues no haya tenido ningún devengo o me estén generando un pago durante esos días. Porque ¿qué puede suceder? Yo puedo estar suspendido 30 días, pero resulta que durante ese periodo la compañía me generó un pago salarial de 500.000 pesos. Recordemos que la caja de compensación actúa de acuerdo a lo devengado durante ese mes. Entonces, así yo tengo una suspensión, pues debería estar haciendo un aporte acá, ¿de acuerdo? Porque tuve un devengo para ese mes, ¿listo? Recuerde que unas son las normas de seguridad social y otra es la de caja de compensación. Básicamente la de caja de compensación es única y es la ley 21 del 82, artículo 17. Todo concepto pagado en nómina salarial, pues hace base para la caja de compensación. Bueno, pues básicamente este fue, digamos, como el grupo de preguntas que logramos recoger en este momento dentro del formulario que cada uno de ustedes diligenciaron. De aquí en adelante, pues nos va a acompañar mi compañero Alfredo Sandoval, que les va a hablar de unos términos o unos beneficios muy importantes para que también elaboren su planilla de liquidación de aportes de una manera correcta. Les va a hablar de un acompañamiento que tiene este operador frente a los empleadores, que se sienten ustedes acompañados dentro de este proceso, de la liquidación de seguridad social, que si estoy haciendo mis procesos de una manera errada, poderlos controlar y corregir, ¿de acuerdo? Los invito adicional a eso, a que constantemente pues, nos sigan en las redes sociales, tanto en Facebook como Arus Pila, en Instagram como Arus Pila, ¿de acuerdo? Aquí constantemente se van cargando normativas y pues ustedes también van a tener la oportunidad de alimentarse de esta información mes a mes, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a mirar a ver, no tengo ninguna otra pregunta dentro del chat. Espero haberles aclarado algunas inquietudes que ustedes tengan. Si predominan o siguen esas inquietudes, no duden en contactarse con nosotros. Estamos dispuestos para poderles ayudar en todos sus procesos y aclararles todas esas inquietudes. Le voy a dar paso a mi compañero Alfredo Sandoval, es un ejecutivo también comercial y de mantenimiento dentro del operador Arus, para que pues les pueda dialogar un poco también sobre los beneficios que este operador les quiere y les quiere brindar a ustedes. Buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. William, nuevamente también agradecerte por esta valiosa información, por este espacio que nos ha apoyado mucho en resolver las dudas que nuestros usuarios han tenido a lo largo de su ejecución de la actividad de la seguridad social. Y claramente como operador siempre buscamos propiciar estos espacios que nos permitan despejar esas dudas o aquellas sugerencias que a veces no es fácil que nuestros usuarios puedan radicar mediante su operador, pues qué dinámico es que nosotros como operador de liquidación de pila podamos propiciar
estos espacios de conocimiento. Pues bien, agradecerte a ti nuevamente por despejarnos esas dudas, y ahora dentro del proceso quiero yo ampliarlo un poco sobre los conocimientos o los beneficios que tiene Arus como operador de información. Si bien en el mercado existen varios operadores, podemos estar conectados a personas que actualmente no están liquidando a través de nosotros, y que conozcan un poco cuál sería el plus o cuál serían los beneficios que Arus como operador de información puede otorgarle. Pues iniciar que Arus pertenece al Grupo Suramericana, perfectamente somos el operador del Grupo Sura, ¿sí? Y tenemos un respaldo dentro del grupo económico bien grande, en el cual nuestro pilar es ofrecer un magnífico servicio para nuestros clientes, que conozcan que como operador siempre estamos dados a entregar un valor adicional, un plus dentro del proceso. Empresas y compañías que han respaldado nuestro trabajo, nuestras validaciones, como son los entes de regulador, que día a día están buscando y tocando las puertas de nuestras empresas diciendo, oiga, estamos liquidando bien la seguridad social, pues venga, aquí hay un requerimiento por parte de ustedes, y todo eso radica precisamente por lo que acabamos de iniciar, por las dudas que nuestras empresas y nuestros independientes vienen haciendo en el ejercicio. Entonces, qué chévere mostrar que estos entes reguladores del proceso confiaron en nosotros como plataforma, confían en cada uno de nuestros pasos, y hoy en día son clientes de nuestro operador en forma de gestionar la seguridad social. Así que les presento un operador que tiene un respaldo organizacional muy bien sólido, y claramente un respaldo jurídico y legal muy bien constituido. Pero muy bien, en el tema de los beneficios, o tal vez, ¿qué tengo que tener yo en cuenta al momento de escoger un operador? Precisamente es que tenga un marco legal que cumpla con todas las condiciones que, digamos, que el mercado me está dando, y además que me genere valores adicionales. Pues bien, nosotros no solamente somos un operador, sino que somos mucho más allá. Somos una empresa de tecnología, y constantemente estamos en procesos de cambios, de evolución. Es ahí cuando hemos creado herramientas como la opción de división de planillas, que me va a permitir prácticamente abonar a la seguridad social en el caso de que tenga alguna prioridad en el pago del mismo. Contamos con un aplicativo completamente gratis, un software de seguridad social, que nos va a permitir agilizar el proceso de la liquidación de la pila, esta operatividad que a veces se la dejamos a la página del operador. Pues bien, es un aplicativo, es un software que no requiere precisamente estar conectado a internet, y que el proceso de la liquidación de la planilla va a ser mucho más fácil y 100% confiable. Opciones como el convertidor, empresas que vienen cargando a través de archivos planos, de archivos TXT, saber que puedo contar con una herramienta en que me va a generar la conversión de ese archivo a un Excel, donde va a ser mucho más dinámico el proceso de la revisión, modificación y el cargue del mismo a través de nosotros. El cargue histórico de otros operadores, de saber, Alfredo, William, si yo decido generar mis aportes a través de Arus, ¿qué está pasando con los pagos que tengo con otros operadores de información? Pues bien, la herramienta del cargue histórico nos va a permitir hacer un trabajo en equipo, con el fin de que esos pagos que tengamos con otros operadores, cargarlos en nuestra plataforma, y así ustedes puedan tener una sola fuente de búsqueda y no remitirse a otros operadores de informaciones para saber en qué momento el trabajador me pidió un histórico de pago y no conozco dónde lo cancelé, ¿sí? Entonces, beneficios como estos son que nuestra plataforma actualmente desarrolló, y que claramente están dispuestos a cada uno de ustedes. En la otra presentación, Willa, por favor, ¿me ayudas? Les muestro un poquito también sobre todo el tema de los productos, el tema del acompañamiento. Pues bien, conocieron a William Rivera, uno de nuestros ejecutivos en la zona norte. Así como tenemos a William, tenemos otro equipo de trabajo muy bien capacitado, especialista en el tema de seguridad, y qué chévere que ustedes como clientes o como futuros clientes de Arus puedan contar con ese acompañamiento por parte de este equipo de trabajo especialista en cada uno de los temas, que así como tienen ustedes a su ejecutivo de afiliaciones en salud, afiliaciones en pensión, afiliaciones en riesgo y caja de compensación, cuenten también con un ejecutivo en temas de seguridad social. Los canales de informaciones por parte de los soportes de pago. Actualmente nosotros contamos con varias herramientas donde sus empleados pueden acceder a los soportes de pago de la seguridad social. Aquí hay una pequeña cuñita jurídica. La ley 1393 del 2010 claramente nos dice que como organización tenemos que tener disponibles los soportes de pago de la pilas. Pues bien, nosotros como operador queremos no solamente ser su operador, sino su aliado estratégico, que les va a permitir
que sus empleados puedan acceder al soporte del pago sin necesidad de tocarle la puerta a ustedes y pedírsela. Entonces, contamos actualmente con 3 funcionalidades muy, pero muy didácticas en el cual ellos pueden acceder a esa información. Herramientas como pago consolidado. Podemos pagar varias planillas en una sola transacción. Si somos una empresa que estamos usando el token, recuerde que aquí ya con un solo token ya podemos realmente hacer la transacción. Pago por diferentes aportantes, contamos con una URL móvil que a través de nuestro equipo celular podemos realizar todo el tema de consultas, pago y descargue de los soportes pago de nuestra pila. Y una herramienta muy, pero muy agradable que es la consulta de las administradoras, en el cual ustedes pueden llegar a consultar hasta 5.000 cédulas donde se encuentran afiliados sus futuros colaboradores. Hablemos de pensión y de salud. Adicional a eso, les va a salir un reporte donde tenemos un pronóstico de cuándo fue la fecha de afiliación. Y esto nos va a facilitar mucho para conocer si ese futuro empleado aplica o no para hacer un tema de traslado. Brevemente, aquí les mencioné un poquito sobre los beneficios que Arus tiene como compañía. Claramente tenemos otras gamas de beneficios muy, muy personalizadas en el que si ustedes se ven interesados en conocer y saber mucho más allá, se pueden colocar en contacto con nosotros. Ahora lo último van a encontrar nuestros datos de contacto, ¿sí? Para nosotros efectivamente hacerle un acompañamiento. Quiero invitarlos a todos a que por favor nos sigan a través de nuestros diferentes canales de comunicación, a través de Instagram y Facebook. Aparecemos como Arus Pila, en YouTube aparecemos como Arus Pila. Pueden acceder también a espacios conversados a través de Spotify, nuestros podcasts de Arus Seguridad Social, o pueden ingresar muy bien a nuestra página web a www.arus.com.co en la opción de ayudas pilas. Van a encontrar una serie de información, todo relacionado con la seguridad social, que sé que les va a hacer mucho más beneficio y mucho más valor en el proceso. Quiero agradecerle realmente a todo el equipo de trabajo de Arus que hizo que este espacio fuera real. Quiero agradecerles a nuestra gerente de zona, Yesenia, a William, nuestro especialista de producto, a todas las personitas que estuvieron detrás de todo esto, nuestra área de comunicación, en nuestra área de mercadeo, a nuestro equipo de trabajo. Realmente este es un espacio dado para ustedes, para que conozcan un poco más allá de los servicios que como operador le podemos otorgar. Aquí en pantalla estamos viendo mis datos básicos. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, con gusto me lo pueden radicar a través de mi correo electrónico o ponerse en contacto a través de mi teléfono celular, al cual también tengo disponible la línea de WhatsApp. Cualquier sugerencia que tengan, con muchísimo gusto, el equipo de trabajo de Arus está dispuesto para colaborarles. Recordarles que a través del chat van a encontrar también un formulario de inscripción, invitarlos para que se puedan inscribir y futuramente nuestra área de comunicaciones les estará enviando todas las memorias de este espacio destinado para ustedes. Sin más, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su espacio, por su tiempo, por conectarse y por hacer esto un proceso mucho más confiable y rápido. De verdad, muchísimas gracias a todo el equipo de trabajo y a todas las personas que se conectaron. Les deseo una feliz tarde.